aplicaciones de citas, relaciones en promedio más breves, nuevas formas de vivir y sentir la masculinidad o la femineidad, cambios que tienen que ver con el amor en estos tiempos. ¿Qué tiene para decirnos la filosofía sobre el amor? ¿Y estamos experimentando cambios profundos o superficiales en nuestras nuevas formas de relacionarnos? Hoy, en La Letra Chica, el amor después del amor. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Una explicación metafísica que trascienda nuestra comprensión científica del amor puede solo ser alcanzada a través del arte o de la religión, que recurren a mitos y símbolos. Hay algo más ahí que cuerpos que se desean para la reproducción de la especie. Amor. 5 letras. 5. Que resumen una sola palabra. ¿Qué dice el filósofo Lucrecio en su poema De Rerum Natura? Dice que no existe la complementación ideal. Exactamente. El amor no es una bella historia entre dos almas gemelas destinadas a entenderse. Disney metió en la cabeza de millones de niños que existe el amor ideal y los príncipes azules. Y luego pasa lo que pasa, coño. Ese modelo de amor romántico nos promete que nos vamos a casar con el príncipe y que él nos va a despertar y nos va a llevar al palacio. Ahora, ¿qué pasa del día después de la fiesta? ¿Quién va a limpiar todo el día después de la fiesta? No nos lo dicen. Y parte del amor romántico y de este establecimiento de la pareja y de la familia es que se expresan tareas domésticas. All too often, when we love somebody, we don't accept him or her as what the person effectively is. We accept him or her insofar as this person fits the coordinates of our fantasy. Freud lo compara con la hipnosis porque dice que el ser amado tiene sobre uno un poder que es similar al del hipnotizador sobre el hipnotizado y que algo de eso le pasa al enamorado, decía Freud, que está hipnotizado por el otro. Así que el amor romántico es fácil de explicar, ¡boom! Se puede activar rápido como el sistema del miedo o de la ira, pero el apego va creciendo. La tecnología solo nos permite hacerlo de siempre de una forma un poco diferente. La forma de ligar está cambiando, pero los circuitos cerebrales del amor romántico no cambiarán nunca. Muchos jóvenes no solo viven de forma precaria, sino que no saben dónde trabajarán en 5 años o dónde van a vivir. Entonces, las personas que optan por relaciones más cortas o no monógamas, no solo lo hacen porque ahora hay posibilidades digitales para ello. Para mí es más que una opción personal. Es sencillamente la expresión de un mayor cambio social a nuestro alrededor. ...21:04 en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Esto es La Letra Chica de martes. Bienvenidas, bienvenidos, gracias. ¿Cómo estás, Jorge. Maite Sarasola? Muy bien, ¿y Querías tú? que te saludara también a vos, Claro. además de a nuestras amigas y amigos. Muy bien. Hola, Maite. Bueno, muy bien, y mira cómo arrancamos. Dice que no sabe del miedo, de la muerte, del amor. Dice que tiene miedo de la muerte, del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Con este poema de la grandísima Alejandra Pizarnik es que recibimos a Darío Steinschreiber desde Argentina, escritor, divulgador y docente, para hablar sobre el amor. Darío, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué poema tremendo. Bueno, y un poema que maneja 3 palabras grandes: miedo, muerte y amor. ¿Es el amor algo que tenemos como para lidiar con el miedo de la muerte inevitable que se nos viene? Y es como en la concepción tradicional, clásica, que llega a nosotros del amor, que es la platónica, ¿no? Que tiene su aparición en ese libro clave. Cualquiera que quiera entender algo sobre el amor no puede sino leer El banquete de Platón, donde está de alguna manera todo expuesto. Aparece esta idea de que el amor es una manera de vencer a la muerte, ¿no? Que uno ama lo que no tiene, dice Sócrates, y eso que no tiene, básicamente, para la especie humana es la inmortalidad. O sea, amando, de algún modo, logramos sobrellevar
eso que vos decías, el miedo a la muerte, la posibilidad de inmortalidad. Esto es lo que va dando esa concepción que la escuchaba ahí a la grosa de mi maestra Diana Mafía, el ideal romántico del amor, que es pensar al amor en términos metafísicos o religiosos, incluso te diría hasta farmacológicos, ¿no? Como que el amor es una especie de placebo, de calmante que nos hace creer que alcanzamos algún tipo de trascendencia. O sea, nosotros creemos que el amor es un sucedáneo de lo religioso. Muerto Dios, nos empezamos a creer en el amor, ¿viste? Y la relación que tenemos con ese ideal romántico del amor es muy parecida a la relación que teníamos con las creencias religiosas, porque fíjate que al amor lo concebís como algo justamente trascendente, metafísico, inefable, numínico, que te transporta, te eleva, te deja sin palabras, todas esas sensaciones más del plano de lo religioso, y que lo utilizamos de algún modo como un placebo frente a lo insoportable que es asumir el sinsentido de toda existencia, que es que nacemos para morir y punto. Pensando en eso, Darío, justamente del sentido, retomando exactamente ahí donde lo dejás, a veces hay preguntas que nos exceden, por más que apelemos a la filosofía e intentemos acercarnos a las respuestas. Y ¿para qué estamos acá? Es una de esas típicas, ¿no? que nos pueden exceder. Y a veces, la verdad que no nace de la cabeza, se puede sentir como auténtica en el pecho, digámoslo así. Y el amor puede ser lo que le da sentido a la vida. Es decir, a la pregunta, ¿para qué estamos acá? Perfectamente desde una verdad del corazón, del pecho, se puede decir que para amar. Sí, pero te morís igual, digamos. O sea, podés pasar la vida amando, pero al final al cajón vamos todos. No, que te salve de la muerte es otra cosa. Hablamos del sentido de la vida. Sí. Lo que pasa es que ahí se relativiza. Me copa por dónde lo llevas, pero digo, se relativiza ese impacto que el amor tiene en la vida, porque si el amor no te salva de la muerte, es una práctica más de las tantas prácticas, de las tantas costumbres con las que vivimos nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, desacralicémoslo al amor. Ahí sí, yo coincido contigo, pero deconstruyamos ese ideal romántico del amor que lo pone palmo a palmo con la idea religiosa de Dios. O sea, si en definitiva el sentido de la vida lo encontrás amando, pero al cajón vamos todos, entonces esa secularización del amor lo mundaniza y te das cuenta que el amor, como una actividad más, tiene los bemoles y las contradicciones de cualquier práctica humana. Entonces no estás enamorado todo el tiempo, podés enamorarte de más de una persona, no tenés que seguir ninguno de los dogmatismos que hay alrededor del amor, te peleás con las instituciones amorosas que de algún modo encorsetan tu forma de vivirlo, tratás de huir de los dispositivos amorosos que de algún modo te forman y educan en formatos del amor que no son los únicos. Nada, o sea, tenés la posibilidad de escaparle a esa sensación así como de pensar al amor como algo absoluto. Darío, tú has dicho de que nos enamoramos de lo inconveniente. ¿Es necesaria la tensión en el amor? Es necesaria la tensión o el conflicto si partís de la idea que el amor siempre es un encuentro con el otro. Y el otro es lo que te excede. Si el amor es el otro y es un encuentro con el otro, entonces el amor siempre deja algo abierto. Nunca hay coincidencia, ¿viste? Hay como un ideal de que en el amor tiene que haber una equivalencia o coincidencia, esta vieja idea de uno y el otro fusionándonos en una unidad superior. Esa fusión es absolutamente tremenda porque destruye la diferencia, desotra al otro, siempre hay uno que termina en nombre de la fusión, fusionando al otro para su servicio, y en una cultura patriarcal como la nuestra, patriarcal, capitalista, mercantilista, esas formas de sujeción del otro en nombre del amor son muy manifiestas. Entonces, me parece que lo más rico del amor es que nunca coincidamos
entre los que participamos del acontecimiento amoroso, porque eso nos da la posibilidad de seguir buscando. Por eso tiene que haber tensión, ¿no? Digamos, para que siga habiendo otredad. Ahora, lo de lo inconveniente va por otro lado, como que la conveniencia, casi como el cálculo, ¿no? Son más como rasgos propios del yo, de algo que me conviene a mí, ¿no? Cuando yo pienso la relación amorosa con el otro y pienso, ¿por qué me enamoro? ¿O qué me brinda el amor? Y digo, bueno, el amor, nada, me conviene, me hace feliz, me nutre, me expande, todo es me. ¿Y el otro? ¿No era que el amor es un encuentro con el otro? A mí me gusta, por eso digo, pensar más al amor no como una ganancia, sino como una pérdida. No digo como una derrota, porque es muy loco, pero es como un triunfo en la pérdida, porque uno en el amor se retrae para que el otro sea. Digo, esa vocación por el otro supone un tipo de triunfo diferente al que estamos acostumbrados. Pensar al amor desde el ideal romántico es pensarlo desde el yo y hacer del otro solo un medio para nuestra proyección y nuestra necesidad. Hablabas de esta sociedad patriarcal y capitalista, y bueno, en general, las características de nuestra sociedad actual, ¿en qué sentido te parece que contaminan más fuertemente nuestra manera de ver y vivir el amor? Está buena la pregunta. Mirá, primero en la creencia omnipotente de que uno elige en el amor, y vuelvo a la pregunta de tu compañera sobre la conveniencia, ¿no? Que uno hace, es ese imaginario del liberalismo individualista que supone que uno es dueño y autónomo de todo lo que le pasa y de todo lo que decide, se traslada también al amor. Entonces, es pensar, digamos, que el amor es un efecto de nuestra voluntad. O sea, la verdad, yo siempre que hice las cuentas acerca de quién era la persona más conveniente para enamorarme, siempre me fue como el orto, digamos, pero porque, perdón por decirlo así, pero es como que hice las cuentas y dije, me conviene tal persona, y nunca se me movió un pelo, Y me pasó al revés, que siempre que la cuenta me daba no te acerques a esta persona, era la persona que más deseaba, porque el deseo no tiene que ver con un resultado, con un cálculo. El deseo siempre te mete en los peores lugares, ¿no? Algo de eso me parece que se me ocurre, ¿no? Para pensar esa relación con lo que me conviene o lo que no me conviene. Darío, ¿qué vendría a ser lo opuesto al amor? ¿El desamor? ¿El odio? ¿Qué te parece? Y depende, ¿no? Depende cómo uno lo defina. Yo creo que hay, a mí me gusta mucho pensar la figura del desamor. Me parece que es una figura que está relacionada de modo inmanente al amor, que son como dos caras de lo mismo, ¿viste? Porque no hay amor sin desamor, como no hay bien sin mal, digamos. O sea, el amor supone un tender hacia un otro a partir de una falencia. Entonces esa falencia tiene que ver con el desamor. Incluso lo podés pensar peor todavía, que es que amamos porque partimos de un desamor originario. Entonces necesitamos ir en busca del amor en la medida en que estamos vacíos, ¿no? De que hay algo que nos falta. Incluso creo que el desamor es mucho más como sintomático de lo que después es el amor. O sea, entendemos más sobre el amor desde el desamor que desde el amor, porque desde el amor estamos como empelotudecidos, ¿viste? Estamos como enceguecidos. En cambio, desde el desamor es como que se ponen en evidencia, uno hace un rastreo. Yo creo que el ser humano vive de desamor en desamor, ¿no? Como esa frase de Lennon, ¿viste? La vida es eso que ocurre entre duelo y duelo, en definitiva, que son los momentos en los que uno no solo toma conciencia de su soledad, sino que toma conciencia del amor, porque tomás conciencia del amor cuando no está. Ahí en el informe tan bueno que hicieron, nombraban ahí creo que era la temporada, la tercera de Merlí,
a Lucrecio, ¿no? Que es un pensador fundamental de la antigüedad que habla sobre todo esto. Lucrecio es muy, muy taxativo en su cuestionamiento acerca de las dependencias que crea el amor, ¿no? Cómo en definitiva esa idea del amor romántico que así te plenifica simbióticamente con el otro, en algún punto te destruye. Nombrabas a Platón y el banquete en el comienzo, mencionaste algo ahí al pasar. De esas ideas, cuando decías deben leer para entender del amor a nivel filosófico el banquete de Platón, de esas ideas del banquete, ¿cuál atesorarías para compartir con nosotros ahora, para decir, mira, esto me parece central de lo que plantea Platón ahí? Mira, el banquete de Platón tiene dos grandes discursos que son los más famosos. Uno es el de Aristófanes, que es el famoso discurso que después se reconfiguró como la historia de el amor como la búsqueda de mi otra mitad o de mi media naranja. Si uno quiere entender de dónde surge esa boludez de pensar el amor como la búsqueda de tu otra mitad, ahí está en ese discurso fascinante, tal como lo describe Platón en boca de Aristófanes. Y después está el discurso de Sócrates, que es clave, que es esta idea del amor como forma de salvarnos o de alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, como hace Lacan, por ejemplo, en el Seminario 8 y tantos otros, por ahí hay que ir en el banquete a los lugares menos visitados. A mí me gusta mucho el primer discurso. El banquete es un libro donde hay un montón de personas, de oradores alrededor de una mesa y después de comer, chupar, en la sobremesa se ponen a hablar del dios Eros, que es el dios del amor. El primer discurso, que nadie le da bola, que es el de Fedro, es fascinante. Yo iría a ese, donde plantea algo que después nos cuesta muchísimo, que es la asimetría del amor. Fedro dice que siempre en el vínculo amoroso hay alguien que ama y alguien que es amado, roles que no tienen por qué repetirse siempre, ¿no? Pero como que siempre alguien está amando más al otro de lo que otro lo ama a uno, ¿no? Y me parece que esa disimetría amorosa es clave porque uno de los grandes mitos del amor es que el amor funciona si hay equivalencia entre ambos. Y como decíamos antes, el desamor nos prueba todo lo contrario, que siempre hay una diferencia y que siempre hay una asimetría. Y entonces es en el duelo, en la separación, donde uno se da cuenta, porque nadie se separa en esas separaciones que nosotros reconocemos del desamor de manera equivalente. ¿Viste? Ay, los dos nos dimos cuenta que no nos amamos más, termina nuestra relación acá. Nunca es así. Siempre hay uno que corta y otro que queda dolido. Bueno, en el amor tal vez siempre sea así, siempre hay uno que ama más que el otro, o hay un día donde uno ama más que el otro, y ese reconocimiento de la asimetría a mí me parece mucho más interesante lo que provee para las narrativas amorosas que la narrativa de la equivalencia amorosa. Darío, ¿podemos decir que el amor es un hecho político? No me cabe duda porque es una relación de poder, porque es una relación entre personas, es una relación social. Toda relación social supone ejercicios de poder. Me parece que la implantación de la idea de pareja en lo que es la cultura monogámica que tiene tantos siglos, es antes que nada y más allá de la forma en que uno se relaciona con el otro, una cuestión política. La monogamia no tiene que ver con cómo me relaciono con alguien, es más bien una estructura vincular que se relaciona directamente con una sociedad de la producción, con una sociedad de la represión, de la normalización, de la expansión de nuestra fuerza de trabajo. A nadie le conviene más la sociedad monogámica que a una sociedad que hace del trabajo enajenado su pilar. Por eso es una cuestión política. Después en la vida personal uno puede tener la pareja que quiera, ser monogámico, no, pero lo personal no tiene que ver con cómo se construye en términos sociopolíticos. Me parece que recuperar la idea de la monogamia como un acontecimiento político y por lo tanto del amor como una relación de poder es una forma realmente de emanciparlo de los modos en que se usa el ideal romántico del amor para la sujeción del otro.
Darío Steinschreiber, gracias por este rato. Nos reencontramos en cualquier momento. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. un gusto. Abrazos a ambos. Abrazo Gracias. amoroso. Dale. Hermoso. Chao. Bueno, nosotros vamos a seguir metiéndonos con el amor en el próximo bloque. Vamos a estar hablando de estas apps de citas porque hay datos. ¿A vos que te gustan los datos? Datos. Hay datos. Quédense que ya venimos. Sabés que nuestro Twitter sigue siendo @LaLetraChicaTV y amamos que se comuniquen con nosotros y que se muevan en la red del pajarito a través del hashtag #LaLetraChica. Bueno, hablando de redes y cosas nuevas, es que nos vamos a meter justamente con lo que decíamos, estas nuevas apps de citas, ¿no? Hablamos de Tinder, Happen, por ejemplo, que son dos de las más conocidas. Y para entender un poquito mejor de este mundo es que recibimos al doctor en sociología Matías Dodel, que lo ha estudiado muchísimo. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por este rato. A ver, arranquemos con una primera pregunta para orientarnos. Estas herramientas de las que estamos hablando, ¿no? Estas apps de citas, ¿ayudan a que las sociedades sean menos estratificadas y menos homogéneas o en realidad nos hacen vincularnos con gente que es igual a nosotros? Bueno, arrancaste por una pregunta que es bastante complicada. Primero que nada, es importante aclarar que lo que he estudiado sobre el tema es sobre estudios de terceros, porque en América Latina, y menos en Uruguay, no tenemos ningún tipo de información o de estos estudios más complicados o más complejos que les voy a comentar sobre qué pasa. Entonces, todo lo que les esté diciendo va a referir más que nada a estudios que están hechos sobre todo en Estados Unidos y algunos países de Europa, Alemania, Inglaterra, Holanda. Pero lo interesante sería poder replicarlo. Pero a ver, lejos de la discusión del bloque pasado, esto no es hablar sobre el amor, sino sobre cómo la gente se conoce o se empareja, que es el término quizás más pertinente al término. Cómo la gente consigue pareja. Con cualquier fenómeno digital, que es más que nada donde yo me especializo, lo primero que hay que hacer es entender qué pasaba antes de Internet, sobre todo para poder separar qué aspectos de este fenómeno, que quizás hoy en día sea más mediático o masivo, son propios de las apps de citas, o en realidad es una cuestión que se daba así desde antes y adquiere visibilidad, o parece que cambia. Matías, te quiero hacer una consulta antes de que sigas. ¿Se pueden identificar dos momentos, o sea, uno con internet y otro con los teléfonos inteligentes, ponele o no? Pues yo recuerdo que habían páginas de citas en internet, pero después otra cosa es cuando pasamos a tener todo en la mano, digamos, ¿no? Ahí está. La gente que ha estudiado esto marca como dos etapas. Los primeros que creo que en Uruguay no tuvieron tanto... por lo menos no fueron tan masivos o por lo menos tanta visibilidad en los medios, son apps de citas que funcionaban de una forma un poco distinta a Tinder y a Grindr o a Badoo, o ese tipo de cuestiones donde uno ingresaba sus datos, era mucho más textual, ingresaba en la aplicación intereses, cuestiones que les gustaba, y había un algoritmo, que en ese momento no se llamaba algoritmo, pero que macheaba a las personas en función mucho más de lo que decían que les gustaba que de algo más visual que termina siendo con esto de las apps de citas. Pero lo importante, y antes de ir a eso, es que la gente, cómo se conocía en general, la gente se conocía por amigos, familia, en el trabajo, en la escuela, en el liceo, y en general, y esto es lo que quería remarcar, en general todas las parejas o la gente busca o termina emparejándose con gente muy parecida a uno, sea en temas de gustos, de clase social, nivel educativo, y en los países estos europeos hay un fenómeno bastante fuerte, étnico, racial o religioso. Las parejas, la gente consigue parejas que tienen que estar dentro de su mismo grupo, y cuando hay clivajes religiosos o étnicos grandes, generalmente tienden a ser de su mismo grupo social. Y esto no es nada, no es como intencional. Muchas veces los amigos se encuentran por escuela, en la escuela, el liceo, en la familia, y esos grupos tienden a ser bastante parecidos, homogéneos, endogámicos, asortativos, vendría a ser el término en inglés, pero es eso. Entonces, quizás la pregunta con esto de los cambios y los momentos es si con Internet estas cosas se mantienen
o cambian. Puede ser no solamente para bien, que generen parejas más heterogéneas, puede ser más homogéneas, pero es como un poco adelantaste vos, la evidencia que hay hasta ahora indica que cuando las parejas se conocen por internet, en los grandes números, no quiero decir todas, tienden a ser un poquitito menos homogéneas que las parejas que se conocen en otros lugares, o venues, es el término en inglés, pero porque generalmente los amigos de mis amigos tienden a ser parecidos entre sí, y por eso, por más que sean familia o amigos, van a ser un poquito más parecidas a uno, esas parejas que se dan a través de estos contactos o lugares. Hablando de homogeneidades y diferencias, ¿hay diferencias marcadas entre las distintas aplicaciones de citas que existen? Eso es una buena pregunta. En general, uno tendería a pensar que sí. El problema es que no tenemos datos para Uruguay. En el bloque anterior estaban prometiendo datos. El único dato que yo les puedo decir que es medianamente confiable para Uruguay. Internacionales sirven igual, ¿eh? Sí, pero hay un dato para Uruguay que es de 2019, justito fin de 2019, justo antes de la pandemia. Es una encuesta que la hizo el INE junto a GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico. Es sobre Internet, es la encuesta de uso de TIC. Entre muchísimas de las preguntas que hay, una de las preguntas es si alguna vez usó una red o una app para conocer citas o concretar citas, que en realidad el número global de usuarios de Internet es bajo, es 6%. Lo que pasa que no es, ahí está preguntando a todo el mundo, no solamente a la gente que busca parejas. Esto aumenta más entre los adolescentes y los jóvenes, que es cerca de 1 de cada 10, sobre todo entre 20 y 34 años, 1 de cada 10 de la gente que usa Internet dice que usó alguna de estas apps en los últimos 3 meses, y hay un poquito más de hombres que mujeres, pero son números bastante pequeños. Lo que sí, el problema es que le pregunta, no pregunta si están buscando pareja o no, pero sí quizás en algunos segmentos etarios es un poco mayor. Más allá de eso, encuestas representativas con cierto nivel de confianza o de calidad, yo creo que es difícil tener datos sobre Uruguay. Ahora, de nuevo, voy a volver sobre esto. Acá pregunta quiénes usan apps de citas para conocerse, no pregunta quiénes conocen parejas en el trabajo o en boliches o en bares. Entonces, lo interesante de los estudios de otros países es que se dedican no a entender Internet, sino a entender cómo se conoce la gente o cómo conocieron a las parejas o cómo los conocen. Y ahí sí hay algunos datos bastante interesantes sobre unos cambios de tendencias de los lugares donde las parejas que encuestan dice que se conocieron. Matías, ahí creo que tenemos la gráfica para compartir. Esa misma. ¿Qué estamos viendo ahí? Es un estudio de Rosenfeld y varios, es el paper, y ahí simplemente es complicado cómo generar esos números, pero a grandes rasgos es el porcentaje de personas que dice se conocieron en diferentes lugares y en los años que se conocieron las parejas. Lo importante es que vean que Internet, esto es en Estados Unidos, no tiene ninguna prevalencia hasta 97-2000. Ellos dicen que es porque es cuando aparecen las web con interfaces gráficas, y hay como un salto cerca de finales de los 2000, que ellos dicen que tiene que ver con la masificación de los iPhone. Otra cosa importante lo es rojo que no estamos suma 100 viendo ahí. porque uno puede conocer a su pareja por Internet y por amigos o por Internet en un bar, pero aunque todo cae, menos Internet y el tema de los bares. Y lo que ellos marcan es que el año, creo, de 2013, que dicen es que a través de amigos dejó de ser el lugar o la forma de conocer parejas como más masiva en Estados Unidos. Esto quiere decir que de alguna forma Internet está haciendo que se desintermedie la forma de conseguir pareja. Y eso tiene una consecuencia, la gente que estudia esto dice que uno de los motivos por los cuales Internet puede ser que genere, sí, lazos o parejas un poco más diversas, es porque hay como dos cosas importantes. Primero esto, que desintermedia quién consigue pareja. Por diferentes motivos esto es relevante. Primero, que la familia y los amigos conocen gente parecida a uno, eso por un lado. Segundo, que al desintermediar quizás algunas preferencias de las personas que no eran, capaz que socialmente no estaban bien vistas o moralmente o no quieren mostrar a familias, pueden realizarlas en Internet, que están más desindividualizado, perdón. Y el tercer aspecto más importante es, si lo pensamos como esto de lazos sociales o redes sociales, si yo conozco a través de mi familia o amigos, los conozco a través de lazos que yo ya tengo, lazos fuertes o en el trabajo, lazos débiles o en los boliches. No todo el mundo habla en los boliches, que hay gente, los diferentes barrios y clases tienden a estar separados, pero cuando yo conozco a alguien en Internet,
que yo no conocía previamente, está el concepto de lazos ausentes. Hay una película que era los 6 lazos de separación, que muestra que todo el mundo está conectado. Sí, todo el mundo está conectado, pero la diferencia de estas apps es que yo puedo conectarme con alguien que no tengo a alguien en el medio o tan cercano. Si bien hay casos anecdóticos, la explicación teórica creo que la más interesante es estas apps permiten generar lazos nuevos. En el ejemplo esto de los sitios web de citas, ahí literalmente ni siquiera es que estaba cerca mío, no, es que tiene intereses parecidos y podía estar a kilómetros de distancia o en ámbitos que yo no utilizaba. Apps como Tinder, Bumble, Badoo, lo que fuera, ahí puede ser que estén cerca o que nunca las vi o que cruzo por la calle o no. Entonces, esta idea de que permiten encontrar a gente que quizás nunca se hubiese encontrado es lo que de a poquito cuando se va sumando puede tener estos efectos. No quiere decir que la gente que uno encuentra en estos apps de citas o sitios de citas no la conozca. Simplemente que permite generar algún tipo de contacto nuevo. Sí, aparte en Uruguay uno empieza a revisar y siempre hay un tío, un vecino o un ex novio. Acá es un poco complejo, ¿no? En las aplicaciones, ¿decís? Claro, es chiquito todo acá. Pero bueno, Matías, quizás antes había como una especie de prejuicio, ¿no? De que estas aplicaciones se usaban para solo sexo, y sin embargo hay gente que está, o sea, que conoce personas que se ponen en pareja, que tienen relaciones estables. Hay como una especie de cambio de cómo miramos estas aplicaciones y estas herramientas que son relativamente nuevas. Nuevamente, sinceramente, para Uruguay, más que evidencia anecdótica, no tenemos. No, en internacional. Si tengo que hacer si tengo que decir algo, yo creo que a medida que esto se va haciendo más común y se va masificando, empieza a haber como una conciencia de que no se usa solo para tener citas de una noche o relaciones casuales. Rancini, que es una italiana que trabaja en Holanda, pero estudia estos temas, ha hecho un montón de encuestas y experimentos. Y lo que muestra es que hay un video bastante interesante en internet que se llama la ciencia de Tinder o algo así, y ella lo que cuenta es que un montón de personas empiezan a decir que sí, hay gente que usa Tinder y estas apps para citas casuales, pero otros para buscar parejas, hay gente que dice que lo usa para buscar amigos, es común en otros países buscar gente para salir, gente cuando va a lugares que no conoce, gente para salir a tomar algo, hay gente que efectivamente termina buscando relaciones más estables y a largo plazo. Obviamente, lo que tenemos hasta ahora es evidencia anecdótica para la región, pero creo que sí, si tuviera que decir algo basado en los estudios que he leído, es que a medida que esto se hace más común, deja de tener el prejuicio. Y hay algunos países donde el mundo de las citas en ciertos tramos etarios se da fundamentalmente a través de estas apps. Que también cuando se empiezan a hacer muchas apps y se empiezan a masificar, está el riesgo que algunos mundos se separen. Eso tampoco en Uruguay tenemos mucha evidencia, pero creo que se puede decir que hay diferentes apps, y un momento preguntaste, que tienen como diferentes grupos o sectores, que también es algo para estudiar que es importantísimo, porque como mencionaba, esto en el largo plazo tiene consecuencias en la estructura de la sociedad, en el sentido que puede generar por lo menos parejas que vengan de grupos socioeconómicos o sociales distintos. Es evidente que hay un montón de aplicaciones en este momento, que las tecnologías abundan en materia de aplicaciones para celulares o programas para computadoras, etcétera, para comunicarnos y conectarnos. Ahora, cuando hablamos de citas, de relaciones amorosas, de amor, de repente nos ha costado más acostumbrarnos a esto, a esta idea, o puede resultar un poco más chocante que se haga negocio de eso. A nivel internacional, en esa visión de los estudios internacionales que venís mencionando, ¿qué idea interesante te has encontrado a propósito del negocio de las apps para citas? Estas apps en tanto negocio. A ver, de nuevo, acá es importante sacar el ejemplo, o sea, darse cuenta qué es de las apps de citas y qué es de las apps en general, y qué es del negocio. De nuevo, esto creo que es importante ir hace bastante tiempo hacia atrás. Casamenteras, matchmakers, hay gente que vivía de eso hace bastante tiempo, sobre todo quizás en comunidades más cerradas. Si alguno ve algunas series que son de un par de años atrás, hay gente que vivía de esto. Entonces, mucha gente hizo negocio de esto. Bueno, un colega televisivo, Roberto Galán, que hacía Yo me quiero casar, y usted, ¿se acuerda que pasaban al living del amor? Usted no lo vio usar sola, no importa. Sí. Ahí sí, ese era un programa de televisión, pero Las Casamenteras, hay una serie de Marvelous Mrs. Maisel en Amazon, que hay como una escena de
que hay como una guerra hasta de casamenteras, que se pelean por su territorio. Pero acá creo que el problema que sí hay, y es importante, es el tema de la privacidad y el uso de los datos que hacen estas apps. Pero eso pasa lo mismo con cualquier red social. Yo creo que hay que separar el tema de las citas, del uso de información y del cuidado de la privacidad, que hay aspectos que son de uno, pero hay aspectos que son responsabilidad de las empresas. Yo creo que eso sí es un tema importante. También estas apps tienen diferentes formas de monetizar, unas con publicidad, otras tienen como servicios más exclusivos. Hay algunos casos que no en Uruguay, de algunas apps que se promocionan como solamente para la elite. Eso tiene problemas porque ahí, en vez de generar parejas un poco distintas, tienden a generar más endogamia. Eso por un lado. Ahora, yo no creo que eso tenga que... Sí tiene que afectar el tema del cuidado y la privacidad, pero me parece que acá las personas terminan usando estas apps para encontrarse con gente, mientras cada uno tenga nociones de seguridad, privacidad, y es un tema de autocuidado, creo que en general, no solamente con Internet. En las clases discutíamos esto con alumnos de una licenciatura en comunicación, y había toda discusión, es más inseguro conocer gente por Internet, mienten más, mienten menos. Acá de nuevo, creo que es importante separar lo que es las apps de citas de las citas. Hay ciertos estudios también que ven cuán propensa es la gente a mentir por Internet, pero nada asegura que nadie pueda mentir o no en un boliche cuando se encuentra con alguien que no conoce. Acá el problema es encontrarse con gente que quizás uno no tiene referencias previas. Los estudios muestran que no todo el mundo miente, y cuando la gente quiere buscar parejas como más en serio tiende a mentir menos. Y sobre esto de las empresas, volviendo a las empresas en sí, es un negocio como cualquier tipo de cuestión basada en datos, pero creo que hay que tener, el foco hay que ponerlo en el tema de la privacidad del usuario, el uso que hacen de los datos estas empresas, y no tanto como una especie de, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la palabra. Mercaderes, no, que comercian con el amor. Lo que comercian es con los datos, y por ahí debería estar el cuidado. Volviendo a esta cuestión del principio, que habló Darío, esto es amor o no, esto es emparejamiento. Y acá creo que es importante entender que esto lo hacía la gente previo a Internet, y no cambia algunas cosas y sí cambia otras. Yo creo que en ese sentido, lo que decías vos del negocio, acá hay que tener cuidado es con los datos de uno, en Tinder, en Bumble, en Grindr, en Facebook, en Twitter o lo que fuera, también en televisión. Simplemente es ser consciente de que estas cosas a veces las pueden acceder otros. En otros países hay como algunas, en Uruguay por suerte no tenemos eso, pero en países donde hay leyes sobre sexualidad bastante más conservadoras, puede ser un problema, y estas apps a veces o son las herramientas de las comunidades para conocerse entre sí, a veces se bloquean. Es bastante más complejo, que hay un negocio atrás del amor, y me parece que, bueno, en Uruguay tenemos la suerte de vivir en un país con bastantes libertades. En otros casos, estos tipos de apps, por ejemplo, para la comunidad gay, LGTBQ, son como herramientas muy importantes para poder conocer gente, sobre todo en lugares donde la moral un poco más conservadora hace más difícil los encuentros. Entonces, tiene como las dos cosas. El problema es si esos datos, que a veces son sensibles, llegan a manos de empresas privadas o de personas malintencionadas, y eso depende que estas empresas cumplan con políticas de privacidad más relevantes y no vendan datos sensibles a terceros. Matías Dodel, muchísimas gracias por este segundo bloque de La Letra Chica, y bueno, sí, tema datos. En todo está. Gracias, Matías. Abrazo. Gracias. Por todas partes vamos dejando nuestros rastros de datos. No, pero en serio. Sí, yo en también diferentes temas claro. está la cuestión de los datos, la big data, la democracia, en el amor, en todos lados. Seguimos hablando de amor a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Menos cuarto, recta final de esta Letra Chica en vivo en TV Ciudad. Seguimos hablando de amor. Si bien clavar el visto, como se dice ahora, ¿no? Como dice la muchachada, desaparecer sin dar explicaciones, ir a comprar cigarros y no volver, como se decía en mis épocas, son patrimonio, digo, estas actitudes o acciones, tanto de varones como de mujeres, es decir, cualquiera
las puede realizar. Hay diferencias en general en los resortes, las razones y el impacto que pueden tener. Para entender cómo funcionan nuevas y viejas formas de relacionarnos y cómo impactan precisamente más allá de las aplicaciones en nuestra vida, recibimos a la psicóloga feminista especializada en violencia basada en género, Victoria Marichal, a quien ya le damos las buenas noches. Buenas noches. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Empezaba hablando de esto, que creo que se le dice ghosting también, Sí. ¿no? Esto de desaparecer. ¿Qué diferencia hay entre los géneros en las motivaciones y en las consecuencias que generan y cómo esto configura un tipo de violencia en las relaciones? Bien, qué pregunta difícil. En realidad, Para empezar siempre, suavecito. sí, para empezar tranqui. Siempre hay que pensar que cuando estamos hablando de amor, entre comillas, y digo entre comillas porque no siempre que hablamos de amor nos referimos a lo mismo, hay una diferencia sustancial en cómo nos socializan a varones y a mujeres, que tiene que ver con que a las mujeres y las disidencias sexuales somos socializadas sobre todo para entregar todo por amor. ¿No? Nos convencen de alguna manera que lo más importante en nuestra vida tiene que ser el amor y que esa es como nuestro medio para lograr un montón de cosas. Es incluso hoy lo que nos sigue dando como estatus social el hecho de estar en pareja con un varón, ¿no? Pareja heterosexual, monógama y demás, como con todas las características que exige el sistema. Entonces ya desde ahí partimos de una base de desigualdad en los vínculos que hace que, si estamos hablando de vínculos heterosexuales, una de las personas está socializada para entregar todo por amor, porque nos han dicho que ese es el medio para ser felices y que ese es nuestro objetivo último. Después, por otro lado, a los varones se los socializa más para lo que tiene que ver con el desarrollo individual, el desarrollo profesional, académico, económico y demás. Si pensamos como en la socialización diferencial de género, tenemos por un lado a la mamá cuidadora, ¿no? A la mujer cuidadora y al padre proveedor. Así es como nos socializan y eso ya genera diferencias. Pensándolo en esto que ustedes, que me traías ahora del ghosting y las nuevas formas, sí se hace, ambos géneros, todos los géneros lo hacen, pero no de la misma manera, no en los mismos momentos, ¿no? Hay varios libros e investigaciones, Ana Raquel Aguiar en España y Luciana Pecker en Argentina han trabajado mucho que el ghosting, como el desaparecer y demás, tiene que ver con una venganza desde las masculinidades hacia el deseo de las feminidades y las disidencias sexuales puesto arriba de la mesa. Como, bueno, ustedes muestran su deseo, dicen lo que quieren, dicen quiero esto, voy a buscar lo que quiero. Del otro lado lo que hay es silencio, me borro, desaparezco, como forma de castigar eso para volvernos al orden social establecido, que es el de los varones en un rol activo y las mujeres en un rol pasivo. No sé siquiera si esto es importante el detalle, pero a nivel consciente o inconsciente sería una reacción a eso. Y yo creo que hay de todo, ¿no? Hay masculinidades que explícitamente dicen que, bueno, que no quieren vincularse con mujeres que tengan un rol más activo, que inviten, bueno, no, pará, el que tiene que llevar como la iniciativa soy yo soy el que tengo que invitar, entonces del otro lado no me gusta. Y después hay algo que tiene más que ver con la socialización y cómo fuimos criados y que parece ser como menos atractivo o menos... Lo que menos queremos, ¿no? Es como, bueno, tener del otro lado a alguien que esté hablando de sus deseos sin poder ver que en realidad que la emancipación del deseo de las mujeres, de las feminidades, de las disidencias sexuales es una ganancia para la sociedad entera, ¿no? Pero bueno, el viejo orden nos dice que eso no es así, que en realidad el único deseo válido y el único deseo que tiene que ser escuchado es el de las masculinidades. Entonces, eso juega un rol importante. Victoria, cuando hablamos de estas nuevas formas de violencia, ¿no? Por estas nuevas herramientas que hay, también el avance de los feminismos y las nuevas conquistas de las mujeres que generan una resistencia, un rechazo y estos nuevos castigos, ¿qué podrías destacar? ¿Qué elementos nuevos hay o se ven en todas estas nuevas tecnologías, apps y cosas, además del ghosting, por ejemplo? Bien, bueno, en realidad ahí hay que ver siempre como los límites entre si es destrato, si hay maltrato, si hay violencia explícita. La violencia es el uso intencional de la fuerza o poder para hacerle daño a la otra persona. Hay veces que sí viene desde ese lugar, hay otras veces que viene desde una falta de capacidad emocional para hacerlo. Otro fenómeno muy parecido al ghosting, que tiene también como un nombre así, es el orbiting, que es orbitar, que es cuando... Orbitar es cuando nosotros venimos manteniendo un vínculo con determinadas características o determinados acuerdos, eso se rompe, medio sin dar explicaciones, medio sin decir por qué. Entonces, es como el ghosting porque desaparezco, pero cada tanto aparezco, ¿no? Y es esto del orbitar. En redes sociales aparece como, bueno, te likeo una foto, te reacciona una historia, te mando un mensaje, pero sin concretar nada.
¿no? Mantener el canal de comunicación Abierto, como la posibilidad de un futuro encuentro sin establecer que tal vez los acuerdos cambiaron, que hoy esté necesitando otra cosa, ¿no? Pero son diferentes reacciones de lo mismo, un poco de la mano de esto de no poder hacernos cargo de lo que nos pasa, de la falta de habilidades comunicacionales y emocionales para poder transmitirle a la otra persona, bueno, si yo no quiero seguir sosteniendo un vínculo contigo, lo puedo transmitir, lo puedo decir. Quizás hay una forma de autocuidado, sería mantener una buena comunicación con el otro, con el otro, y dejar las cosas claras, ¿no? Decir, bueno, yo quiero esto y esto y esto, y vos esto y esto y esto, y no como esa cosa entreverada que a veces se da. Sí, hay algo que también me parece importante con esto, es que muchas veces mujeres y disidencias terminan usando el ghosting, y le digo entre comillas porque realmente es importante acá las comillas, cuando hay una situación de acoso del otro lado, ¿no? Entonces, y ahí no estamos hablando de lo mismo. Incluso genera culpa en las personas que terminan tomando esta decisión, ¿no? En las mujeres que dicen, no, lo voy a bloquear, no le voy a responder más, porque en realidad del otro lado hay violencia y hay acoso, y esa es la medida de autocuidado que se tomó para hacer eso, y parece que todo fuera lo mismo, ¿no? Entonces hay que hablar también de que los motivos que llevan a veces a las personas a tomar las decisiones son diversos, ¿no? Y no todo es reprochable ni castigable. Si yo en realidad decido no contestarle más a una persona o bloquearla porque está ejerciendo violencia hacia mí o me está acosando, no podemos estar hablando de ghosting o de que yo estoy haciendo algo malo, de que no tengo habilidades comunicacionales, ¿no? Pero a veces con la sobreinformación, a veces en las redes sociales, parece que todo es lo mismo y eso a veces termina generando mucha culpa también, ¿no? Sin poder entender que a veces es lo que podemos hacer. Sí. Evidentemente en la forma de relacionamiento actual el tema más acuciante sigue siendo la violencia, ¿no? Y la violencia extrema. Pareciera que avanzamos mucho en otros aspectos y eso sigue siendo tremendo en nuestra sociedad y no. De momento no estamos pudiendo con eso. ¿Cuáles son las reflexiones que te parecen centrales en este momento sobre ese asunto? Bueno, para centrarlo un poco en el tema de hoy, ¿no? Que bueno, era esto del amor después del amor, me parece muy importante hablar de que el amor que nos han vendido y nos han dicho toda la vida es el amor romántico que está asociado a muchos mitos, ¿no? El mito de la media naranja, el mito de que el amor todo lo puede. El príncipe azul. El príncipe azul, y es un amor para toda la vida, y es un amor heterosexual, y es un amor monógamo. Justo ahora creo que pasó que, no sé si la película de que hay dos Buzz mujeres que se Lightyear, dan un beso. sí, Tremendo que en un escándalo. montón de países fue cancelada y censurada, ¿no? Entonces es esto, en realidad el modelo de amor que se sigue como promoviendo es el mismo y es un amor desigual. Es un amor donde una persona tiene poder sobre la otra, porque en las relaciones heterosexuales sigue habiendo jerarquía en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y eso sigue reproduciendo violencia, porque lo que hablaba al principio de que las mujeres estamos socializadas para entregar todo por amor, eso termina haciendo que no tengamos las herramientas para poder visualizar situaciones de violencia que están normalizadas, ¿no? Violencias dentro de la pareja, de todo tipo, ¿no? Violencias psicológicas, manipulaciones, violencia física, violencia sexual, que siguen dándose en el marco de lo que igual seguimos llamando amor, ¿no? Es como, poder de alguna manera separar el amor romántico patriarcal que nos han vendido o establecido como el que queremos y el amor que estamos intentando construir desde los feminismos, desde los movimientos de diversidad sexual. ¿Y cuál es la responsabilidad de las masculinidades ahí? Porque muchas veces se nos carga a las mujeres, ¿no? Y a los feminismos, claro, de decir, bueno, entonces ustedes hablen, den una solución. Y... Bueno, yo hago talleres, coordino talleres para mujeres sobre vínculos, amor, demás, y siempre está como esto, ¿no? Bueno, yo estoy acá repensándome, vengo, pienso, leo libros, busco no sé qué, pero a mi pareja no se interesa, no le importa, nunca lee nada, en realidad no está haciendo el mismo trabajo, o parejas o vínculos sexoafectivos o lo que sea, ¿no? Entonces creo que también es el momento de empezar a ver que un cambio en los modelos de vincularnos, un cambio en el amor, como lo conocemos, es para ganancia de todos, y que el mismo trabajo que hacemos las feministas para repensar el amor y construir nuevas formas tiene que darse desde las masculinidades, ¿no? De poder como conectar más con las emociones, de comunicar lo que quiero, lo que necesito, entender que a veces puedo decir que no siempre tengo que decir que sí, ¿no? A veces es como el mandato de la masculinidad, tener que siempre decir que sí, hace que a veces la única herramienta que encuentro cuando no puedo decir que no es gosteo, desaparezco, porque no puedo decir, che, no quiero seguir más con este vínculo. Sí, esa exigencia al varón, por ejemplo, en el vínculo sexual, de que siempre pronto, siempre sí, siempre querer, siempre como esa cosa devoradora,
cuando no tiene por qué ser así, obviamente. Entonces hay un trabajo ahí de mucho de repienso, de charlas con sus amigos, con los grupos de pares, ¿no? Es como, bueno, hay un montón de material, hay un montón de libros escritos por un montón de personas que saben un montón sobre el tema y que nos están dando un montón de herramientas para poder construir el amor de formas diferentes, pero claro, eso tiene que ser pensado desde todos los lados. No puede quedar en la responsabilidad en las diversidades, los movimientos de diversidad sexual y en los feminismos, nada más. Y ahora sí, respecto a los feminismos, ¿cómo podemos pensar el goce desde una perspectiva feminista? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en cambiar el paradigma en el que estamos amparadas, en realmente revolucionar el concepto de amor que nos han vendido, en amores compañeros, en amores más recíprocos, ¿no? Donde el deseo de las dos personas o más, porque amplificar la mirada que los vínculos solo pueden ser de dos personas, del deseo de todos esté arriba de la mesa, ¿no? Donde se pueda comunicar, donde se pueda hablar, donde se pueda generar acuerdos explícitos, ¿no? El modelo tradicional de pareja nos dice que no es necesario acordar y hablar, que hay cosas que ya están dadas. Bueno, hoy en realidad lo que aprendemos es que los acuerdos hay que darse, y los acuerdos no es solamente como se suele pensar la fidelidad o la exclusividad sexual, los acuerdos es cómo repartimos las tareas en el hogar, quién se hace cargo de determinadas cuestiones, la economía, además, que son cosas que hay que hablarlas, ¿no? Y sin dudas para un amor más equitativo hay que repartir las tareas de cuidado, hay que hacernos cargos de las cosas por igual, de las emociones, de quién toma la iniciativa para hablar, que eso suele también recaer en las mujeres, ¿no? Cuando hay un conflicto, quienes tienen que ir a hablar y decir, bueno, esto está pasando, suelen ser las mujeres. Entonces, tenemos que hablar. Claro. El famoso tenemos que hablar. Bueno, si hay algo que está pasando, todos lo sabemos. ¿Para ¿no? qué querés saber? Justo ahora que estoy mirando el partido, son las respuestas estereotípicas. Es eso, yo creo que es hacernos cargo, ¿no? Que hacernos cargo y realmente reivindicar un amor y un feminismo que sea desde el goce, que sea desde el placer y que sea poniendo nuestro deseo arriba de la mesa y que del otro lado eso no tenga por qué venir con represalias a eso. Dentro de este panorama de momento social, de cambios, de empuje, de tratar de repensarnos y ser todos más felices y vivir más en pie de igualdad, que es la idea, ¿no? ¿En qué podríamos, según tu punto de vista, ser optimistas dentro del panorama de todo lo que queda por cambiar, de lo terrible de la violencia de género, etcétera? Bien, eso es clarísimo. ¿Qué punta ves vos de decir, bueno, por acá se viene progresando, por acá hay una luz, un camino? Bueno, que estamos hablando de las cosas, ¿no? Que se están rompiendo los silencios. Yo trabajo mucho con violencia sexual y un poco lo que siempre hablo es, se están rompiendo los silencios, ¿no? Todos los movimientos masivos que hubo de ruptura de silencio, que están habiendo en torno a las prácticas dentro de las parejas que no queremos, de las prácticas que entendemos como desiguales, que entendemos como violentas, que estemos hablando de estas cosas y que la información de a poco empieza a llegar a todas las personas, porque también es una realidad que el privilegio, el acceso a la información existe y no todas las personas podemos acceder a la misma, pero que estemos hablando para mí es un avance tremendo y se están construyendo nuevas formas, hay muchos modelos nuevos construidos y personas aplicándolo y claro que no es fácil salirnos, pero lo que ya conocemos tampoco es fácil, hay mucho sufrimiento, en realidad el amor suele estar asociado a la violencia y al dolor porque ese es el amor que nos han vendido, entonces la idea es construir algo nuevo, ¿no? Claro, y que están las nuevas generaciones también que bueno, muchas gurisas se animan a hablar y creo que hay optimismo. Sí, sobre las nuevas generaciones pensaba cuando decías al principio, bueno, nos educan para que la mujer sea así, el hombre sea. Claro, ¿cuánto falta todavía para que no digamos eso? Nos educan así, o sea, todavía estamos siendo educados de cierta manera, aunque está cambiando. Sí, yo creo que hay movimientos y las cosas van cambiando lentamente. Para que haya un cambio masivo tendríamos que estar todos de acuerdo en qué es lo mejor para todos, que yo lo creo con total certeza, pero bueno, hay que convencernos. Y también hay una cuota de aprender a renunciar a los privilegios que nos toca, ¿no? Y bueno, para que las cosas cambien hay personas que van a tener que renunciar a ciertos privilegios que trae el sistema como está establecido ahora. Así que bueno, eso creo que es el ejercicio. Muchísimas gracias, Victoria, por este tercer bloque tan lindo. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, llegamos al final de la letra chica de este amor, el amor después del amor. Mira, hoy mencionaba a Roberto Galán, sigo por ahí por los 80, no viene Tatú a tocar la campana, pero el programa de mañana se llama La Isla de la Fantasía. Bueno, y ahora en TV Ciudad sigue Historias de la Música Popular Uruguaya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.